Hola a todos, bienvenidos a Come y Calla, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y hoy os voy a enseñar a preparar una receta Made in Soria. Vamos a preparar unas croquetas de torrezno, ya veréis qué maravilla. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Y ahora, como siempre, nos lavamos las manos y comenzamos. Hola a todos, ya estamos aquí otro día para preparar otra de nuestras recetas fabulosas. Y para ello lo primero que vamos a hacer es poner aceite a calentar. Y mientras se va calentando el aceite, vamos abriendo nuestros torreznos de Soria. Una vez que tenemos el aceite caliente, vamos a freír nuestros torreznos hasta que se queden bien crujientes. Escuchad cómo chisporrotea. Ya los tenemos fritos por una cara y ahora les damos la vuelta y los freímos por la otra. Venga, venga, con alegría. Sarandonga, no vamos a comer sarandonga y un arroz con bacalao. Siempre con alegría. Y cuando los tengamos fritos y bien crujientes, los sacamos a un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Mirar, mirar, estos son barritas energéticas Made in Soria. Y el aceite lo guardamos para después, para freír las croquetas. Ahora que ya tenemos fritos los torreznos, mientras dejamos que se enfríen un poco, vamos a pelar una cebolla y la vamos a picar. Vamos a utilizar solo la mitad. Cuidado con el cuchillo, no os cortéis los dedos. Y ahora cogemos un buen cuchillo y picamos los torreznos. Como ya se nos han enfriado un poco los torreznos, ahora vamos a proceder a picarlos. Los vamos a cortar en daditos, porque van a ser el relleno de nuestras croquetas. El siguiente paso es poner en un vaso medidor 600 ml de leche. Vamos a poner una sartén a calentar a fuego medio y le vamos a añadir 100 gramos de mantequilla. Así iremos fundiéndola poco a poco. Y una vez fundida, lo siguiente que vamos a hacer es cocinar la cebolla que habíamos preparado antes. Iremos cocinando la cebolla a fuego medio hasta que se vaya dorando un poco. Ya tenemos la cebolla pochada y ahora vamos a añadir los daditos de torrezno y los vamos a cocinar un poco. El paso siguiente es añadir la harina y cocinarla. Para ello nos ayudaremos de unas varillas de cocina. Esto lo tenemos listo en un par de minutos. El siguiente paso es ir añadiendo la leche poco a poco, ir cocinándolo con la harina y los torreznos, para ir dándole forma a nuestra bechamel, que va a ser la masa de nuestras croquetas. Añadirle una pizca de sal. Y para saber cuándo tenemos la masa hecha, es muy sencillo. Cuando se despegue los bordes de la sartén, ya lo tenemos. Lo vamos a retirar del fuego y ahora vamos a utilizar un recipiente el cual vamos a engrasar con un poquito de aceite para que no se nos quede pegada la masa de las croquetas. Una vez engrasado nuestro recipiente, vamos a poner la masa de las croquetas dentro. Seguido,
lo vamos a tapar con un papel film para que no se nos seque y lo vamos a meter en el frigorífico un mínimo de 4 horas hasta que se enfríe. Si es hasta el día siguiente, mucho mejor. Ya tenemos la masa fría y ahora nos toca darle forma a nuestras croquetas. Para ello vamos a coger 2 huevos y los vamos a batir. En un plato vamos a poner abundante pan rallado. Y ahora, para trabajar con la masa de las croquetas, aquí va el truquito. Nos untamos las manos con un poquito de aceite. Así, de esta forma, no se nos pegará la masa en las manos cuando trabajemos con ella. Cogemos un poco de masa y le damos forma con las manos. Cuando ya tenga la forma deseada, lo primero que vamos a hacer es pasarla por el pan rallado. Y una vez que la hayamos pasado por el pan rallado, las cambiaremos al plato con el huevo batido. Así como veis, las empanamos bien y seguido las pasamos por el huevo batido. Y una vez que la hayamos pasado por el huevo batido, las volvemos a pasar por el pan rallado. Así, de esta forma podremos trabajar con ellas perfectamente. Una vez empanadas otra vez y con la forma que nos guste, ya las dejamos en un plato para freírlas todas después. Y como podéis ver, nos han salido un montón. Y ahora, en el aceite en el que hemos frito los torreznos, vamos a freír las croquetas. Este proceso es muy rápido. 1 minuto por cada lado y las tendremos listas. Siempre a fuego bien fuerte, para que esté el aceite bien caliente. Y una vez que las tengamos fritas, las vamos a sacar a un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Y ya tenemos nuestras croquetas de torrezno preparadas. Ya solo nos queda emplatar y disfrutar. Mirad qué buena pinta. Ya las tenemos listas y ahora toca probarlas. ¡Deliciosas! Bueno, pues ya veis de qué forma tan sencilla hemos preparado una receta de lujo. Hemos preparado unas croquetas de torrezno que nos han quedado fenomenal. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludo para toda esa gente de Soria y nos vemos en la próxima receta. Un saludo a todos. Y aquí os dejo los ingredientes. Buen provecho a todos.